Bueno. Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en otra edición de Mesa de Cronistas. Y esta noche estamos con Hugo Aguilera. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches, Mario. Compañeros, un saludo cordial a todos nuestros seguidores. Alberto Tito Delgado. Hola, Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto nuevamente estar con usted. Emanuel González. Mario, ¿qué tal? Qué gusto por saludarte a vos, a todos los compañeros. Y qué semanita nos mandamos nuevamente, Mario. Ahora impresionante. Pasó de todo, chismerío aquí, chismerío allá en el Congreso, no se sabe qué es lo que anda pasando. Mucho Espera que cuestionamiento me quedó por parte colgado. de la ciudadanía. Claro. Pará, frená. Impresionante, Mario, bueno. No, ese ímpetu periodístico. José Franco, buenas noches. Buenas noches, Mario. Un gran saludo para todos. Bueno, antes de empezar, vamos a ver un resumen de todo lo que pasó, así como decía Emanuel, de todo lo que pasó esta semana. Y fue tanto que no entró en el resumen. Dale, vamos. Antimotines dispersaron protesta con gases lacrimógenos. Desvinculados de Itaipú en marcha pacífica frente a Amburu Villaroga. Santiago Peña regresó de Estados Unidos y habló de todo. Justificó aumentazo a legisladores y generó conflicto en el Consejo de la Magistratura. Hernán Rivas pidió permiso en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Reemplazante deberá completar su mandato según reglamento. Interceptan carga de 3.300 kilos de cocaína rumbo a Bélgica. Estaban en puerto privado y dentro de bolsas de arroz. Yacaré 44, ligado a narcos, sicarios y políticos. Aquí reducen los cables que roban de Copaco. Adolescente de 16 años se quitó la vida tras ser abusada. Están detenidos uno de los docentes de su colegio y el dueño del motel. 3 extranjeros asaltacajeros detenidos. ¿Cómo trataban de limpiar billetes entintados y hacerlos circular? Ministerio de Educación y Ciencia prepara folleto al estilo Pro Vida sobre educación sexual. Directores de colegios critican documento porque no es científico. Fuerte operativo contra el microtráfico en La Chacarita. Allanamientos simultáneos en Asunción y Pedro Juan Caballero. Óscar Nenecho Rodríguez y sus polémicas declaraciones, esta vez relacionadas a supuestos amoríos en la clase política. Extraña teoría de Celeste Amarilla. Dicen que Cartes le envió a un lover para que la enamore. Denuncia por supuesta coacción sexual contra Payo y esposa. Llamativamente, la Fiscalía puso a senadora como cabeza de carátula. ¿Qué pasará con la cotización del dólar? Tendencia al alza por la época del año y situación de Argentina. Segunda vuelta electoral en Argentina. Todas las encuestas dan ganador a Massa. Y quedaron muchos temas afuera del resumen, pues si no, no iba a ser un resumen. Pero bueno, vamos al primer tema de la noche, Alberto. Se reprimió la primera manifestación que reprimen con gas. No, no es la primera, pero sí frente a Amburu Villaroga. Sí, en realidad llegaron hasta, la intención en realidad era llegar hasta Amburu Villaroga, llegaron hasta Mariscal López y República Dominicana en la intercepción de Amburu Villaroga, a 2 cuadras aproximadamente, donde lo que vemos en imágenes aconteció en la zona. Reprimieron a estos extrabajadores del Itaipú, mencionaron que no entendían un poco la forma de trato de la Policía Nacional para con ellos, entendiendo que esta situación es preocupante para ellos porque, como hablamos en la semana también con varios de los manifestantes, mencionaban que perdieron todo en este caso y que la intención es volver a conseguir el trabajo. Ellos hacían una manifestación pacífica donde sus armas eran sus títulos y sus libros, decían varios de ellos. Bueno, se dio esta situación en medio de la lluvia. También en plena conferencia de prensa se escuchaban las bombas hasta Amburu Villaroga, donde Santiago Peña daba su conferencia de prensa, explicando un poco también a la vuelta de su viaje por Washington. Claro, son 182 al 182, final. sí. Que es gente, no sé, a lo mejor dentro de los 182, a lo mejor sí, hay 1 o 2 casos
pero es muy injusto verlo sacado, porque ya sabemos para qué, Claro. para poner a la gente afín al nuevo gobierno. Totalmente. Y por sobre todo también lo preocupante de lo acontecido es, Mario, que gran parte de esta gente está acompañado de su familia, como vemos a una señora ahí acompañando a su marido, había niños de por medio también, y esta situación preocupa bastante por la forma del trato y también, repetimos esto, la única arma que tenían ellos eran los títulos y los libros, decían ellos, entendiendo que gran parte de ellos son profesionales. Ahora vos estabas adentro, se escuchaban las bombas y justamente ahí dentro el presidente estaba haciendo un resumen de la gira que había sostenido en Estados Unidos, en donde se reunió con políticos y con empresarios, pero nosotros recortamos dos aspectos. Uno, cuando justifica el aumento salarial para los legisladores diciendo que, pobrecitos, la inflación les carcome el poder adquisitivo. Y lo otro, la segunda parte, es un nuevo conflicto de poderes cuando dice que este domingo fenece el mandato de Kronawetter en el Consejo de la Magistratura y su reemplazante va a ser Alicia Pucheta. Pero primero vamos a escuchar cuando Santiago Peña habla del salario de los legisladores. Estamos siguiendo con mucha atención las discusiones del presupuesto. Hoy la instancia es la Comisión Bicameral de Presupuesto. Nosotros hemos pedido que no se hagan cambios más allá de la propuesta del Poder Ejecutivo. El Ministerio de Economía y Finanzas envió una adenda muy pequeña, estamos hablando de unos 8.000 millones de dólares, un poquito más de $1 millón para todo el año, sobre también un reajuste después de casi 10 años de un reajuste. Nosotros entendemos que todo el sector público está siempre muy expectante de los reajustes salariales. Como ustedes saben, aquellos que tienen salario mínimo se ajusta cada año por el ajuste del salario mínimo. Así que hay reajustes en varios sectores. Hay otros sectores que no tienen reajustes, ¿verdad? Y bueno, en el proyecto original se enviaron algunos ajustes para algunas instituciones y el Congreso, obviamente, después de 10 años nos parecía que también era importante que puedan tener un pequeño ajuste para no perder en términos reales, porque acá la inflación en los últimos 10 años ha hecho que disminuyan esos salarios. Entonces, enviamos eso. Esperamos que no hayan mayores cambios a eso. Nuestro pedido es que no hayan mayores modificaciones. Así que estamos siguiendo muy de cerca las discusiones hoy en la bicameral, luego pasará esto a la Cámara de Diputados y finalmente al Senado de la Nación. O sea, entre varios conceptos los legisladores están cobrando aproximadamente, números redondos, 33 millones de guaraníes, con esto se van a 38. Pobrecitos, la inflación, no les alcanza para ir al mercado a comprar. Preocupante un poco esta situación. Ellos quieren aumentar 5 millones de guaraníes más. Incluso el presidente hablaba sobre las cuestiones de inflación, que esto hace que ellos deban aumentar. Pero, ¿cuánto aumentó en cuanto al salario de los comunes, como mayormente se dice, Mario? De la gente, del pueblo. Tengo datos bastante importantes que quiero compartir con todos ustedes referente a estos montos de cuánto aumentaron de los ciudadanos. Si bien ellos ganan, los congresistas, entre 17 a 37 millones de guaraníes, ellos quieren aumentar, quieren aumentar más su salario. Para hacer nada más justamente énfasis, en el 2013 el ciudadano ganaba 1.658.232 guaraníes. En el 2014, 1.824.055 guaraníes. En el 2015 no hubo cambio. Así también en el 2016, sí, Mario, hubo un pequeño cambio. Estamos hablando de 1.964.507 guaraníes. En el 2018 ya 2.112.000 guaraníes. En el 2019 2.192.839 guaraníes, cosa que no hubo cambio en el 2020. En el 2021, Mario, 2.289.324 guaraníes. 2022, 2.550.000. Y este año, 2.680.373 Claro, guaraníes. además hay todo como una falacia acá, porque dijo también, bueno,
el salario mínimo aumentó. Claro, no es lo mismo Claro. ponerte el 10% sobre 1 millón que ponerte el 10% sobre 32. ¿verdad? No, claro. Totalmente. Pero Tito, el otro tema que habló también es que según él vence este domingo el mandato del representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Claro, quedó un poco ahí la nebulosa de cómo o cuál es la situación, teniendo en cuenta que en su momento el expresidente Mario Abdo Benítez había puesto en el Consejo de la Magistratura a Mónica Seyffardt. Mónica Seyffardt se candidató para ser fiscal general del Estado y en su reemplazo asumió Enrique Kronaueter. Ahora uno dice, si uno mira y se rige por lo que fue o lo que es hoy, lo que es el mandato o el tiempo de mandato de Mónica Seyffardt fenece este domingo. Claro, pero lo que La están jugada- pasando por alto es que en abril de este año fue ratificado Kronaueter. Ahí- Entonces, ahí es quería llegar, Mario. otro mandato. Totalmente, ahí quería llegar. Otro En mandato. abril se dio la ratificación de Enrique Kronaueter por parte del Ejecutivo, que lo habilita por 3 años más. Que- Vamos a escuchar lo que decía el presidente Santiago Peña. Como ustedes saben, mi interés fue desde el comienzo de designar a la doctora Alicia Pucheta, ex vicepresidenta de la República, ex ministra de la Corte, presidenta de la Corte en varias oportunidades, para que sea la representante del Poder Ejecutivo. Yo le había pedido en campaña que ella sea candidata al Senado. Lastimosamente no pudo obtener la cantidad de votos necesarios. Hubiese sido realmente un lujo tenerle en el Congreso de la Nación. Y después de las elecciones yo le pedí que me apoye a mí en todo lo vinculado al ámbito del Consejo de la Magistratura. Así que esa era nuestra intención, la revelamos muy temprano luego de las elecciones. Y luego ya con el asesor jurídico de la presidencia estuvimos evaluando los tiempos, los momentos. Como ustedes saben, acá se generó toda una controversia. Si el mandato era la continuación del mandato, si había una continuidad. Bueno, hay diferentes partes de la biblioteca que tienen diferentes posiciones. Finalmente, con el asesor jurídico entendíamos que el actual representante del Ejecutivo estaba cumpliendo el periodo de Mónica Seyffardt y este termina en estos días, entiendo. El domingo se cumplen ya los 3 años y nosotros estaríamos remitiendo al Congreso para que puedan tomarle el juramento a la doctora Alicia Pucheta. Claro, y acá está la controversia otra vez. Claro. Que el Óscar Paciello, también el miembro del Consejo de la Magistratura, el presidente del Consejo de la Magistratura, lo explicó muy bien en plano judicial. Vamos a escucharlo y después analizamos. Doctor, el caso Kronaueter también en su momento se habló, ya asumido el gobierno de Santiago Peña, se hablaba de la doctora Alicia Pucheta para reemplazarlo, tenía que cumplir el periodo, se dijo esto, se dijo lo otro. Posteriormente quedó como en stand-by eso y hubo también una reunión con el presidente Santiago Peña que se venía dando a través de las distintas instituciones y le tocó invitar justamente a este sector. ¿Qué pasó ahí? ¿Se habló también en esa reunión del caso Alicia Pucheta, del caso Kronaueter o más bien fue algo de amabilidad del presidente? Bueno, el objeto de esa reunión con el presidente Peña fue el de iniciar un diálogo constante como la máxima autoridad del Ejecutivo y las demás reparticiones del Estado. En ese tren de reuniones hemos sido convocados los miembros del Consejo de la Magistratura. En esa reunión, sí, el presidente Peña dijo que él es respetuoso de los mandatos constitucionales y se dirigió concretamente al doctor Kronaueter con esas palabras. En ese sentido, Miguel, hay una realidad incuestionable. El Consejo de la Magistratura ha comunicado en marzo del 2014 el fenecimiento del mandato de la representación del Ejecutivo. En marzo del 2017 ha vuelto a comunicar el fenecimiento del mandato. En marzo del 2020 ha vuelto a comunicar el fenecimiento del mandato. Que el Ejecutivo no designe en abril o en marzo a su representante, o que como en el caso de la vez anterior a la que hoy nos ocupa, el Ejecutivo designó a la doctora Seyffardt en octubre del 2020, cuando el Consejo le comunicó en marzo el fenecimiento, es una cuestión
extraña al mandato propiamente dicho, al término del mandato. Y entonces nosotros en el 2023, en marzo de este año, hemos vuelto a comunicar al Poder Ejecutivo de la Nación el fenecimiento del mandato de su representación. ¿Qué hizo el Poder Ejecutivo? Designó al doctor Adolfo Enrique Cronauwetter y al doctor César Trapani como representante titular y suplente. Y la Constitución dice claramente, durarán 3 años en sus funciones. A partir del juramento entran en funciones. Entonces, desde mi punto de vista, es incuestionable que el doctor Cronauwetter debe continuar hasta abril del 2026. Para él. Bueno, evidentemente acá vamos a tener otro problema de conflictos de intereses, porque según lo que explica el doctor Oscar Paciello, está muy claro. Sí. Al doctor Cronauwetter le renovaron, lo reeligieron, porque puedes reelegirte solamente una vez. Sí. En periodo consecutivo o alternado, pero solamente una vez. Y bueno, y es lo que está cumpliendo ahora el doctor Cronauwetter. Y habrá que ver qué es lo que termina imponiéndose, porque ahí en la última parte Paciello da a entender que es su Doctor, interpretación. el De vuelta caso vamos a caer en Cronauwetter aquello también en su- de las interpretaciones para poder dirimir este tema. Pero También. de hecho, Cronauwetter salió a hablar y mencionó que no se va a bajar del Consejo de la Magistratura. Si bien, como mencionaba, también dura 3 años. Hasta el 2026 tendría que estar allí. En plena transición de gobierno, Santiago Peña ya pidió que renuncie Cronauwetter. Claro. ¿De acuerdo? Sí, él dijo que no. Cronauwetter dijo, no, yo, ¿por qué tengo que renunciar si yo fui ratificado en el puesto? Exactamente. Bueno, muy interesantes los datos que nos pasaste hace un minuto, Emma. En 10 años, ¿cuánto aumentó el salario de los comunes? Nuestro salario, Un ¿verdad? poco más de 1 millón de guaraníes. 1 millón de Un guaraníes. poquitito más de 1 millón Muy de bien. guaraníes. ¿Ustedes saben cuánto gana un legislador por hora? Hicimos un cálculo con Julián, con nuestro compañero Julián. Claro, y el asunto es, bueno, ¿cuántas horas trabaja un legislador? Estuvimos preguntando, ¿verdad? Fuentes extraoficiales. Bueno, por semana, hay legisladores que solamente van a la plenaria, si van, y van a lo mejor a alguna reunión de comisión. Con suerte trabajan 12 horas. Otros, con suerte, trabajan 16 horas y otros 18. Bueno, vamos a ver en unas placas cuánto significa eso en el mes por hora. Si podemos venir la placa pleno, ahí está. Mirá, estos 125 parlamentarios ganarán 38 millones por mes en 2024. Bueno, siempre que se apruebe el ADN y demás. Vamos a la siguiente placa. El caso 1. El legislador que solamente va a la reunión plenaria, ¿verdad? Y a lo mejor va ahí, qué sé yo, va a hablar con sus amigos, va a tomar tereré, va a comer, que encima se les da comida Que gratis. muchos de ellos no presentan ningún proyecto de ley. Exactamente. Que eso es una verdad. Bueno, ponele 48 horas al mes, 791.000 guaraníes por hora. No hay un médico, cardiólogo, no sé, ni Favaloro ganaba, ni Einstein ganaba eso. Poco más de $100. Sí, ponele, ahora vamos un poquito más la hora. Bueno, vamos uno que trabaja un poquito más, que por lo menos va 3 veces a la semana a desayunar. 16 horas semanales, son 64 horas al mes, 593.000 guaraníes por hora. Uno que trabaja demasiado ya, ¿verdad? Que va a la plenaria y que va a sus reuniones de comisión y que va a hacer lobby, porque la verdad que de todo el tiempo que están en el Congreso sabemos que son muy pocos los que realmente legislan y los demás van a hacerlo, y bueno, gana 527.000 por hora. ¿Qué opinan? Y que está espectacular la comparación y el prorrateo, porque existe 3 tipos de legisladores y aquí grafica perfectamente los legisladores. Los que no trabajan, los que no hacen nada, los que trabajan a media y los que realmente trabajan. Claro, sí, no, bueno, debe haber un reducidísimo grupo que a lo mejor va todos los días. Claro. Existe también, eso tenemos que Existe, aclararlo. Bueno, pero ahora vamos a hacer un comparativo porque el presidente Peña dijo, es como que minimizó el importe de 5, bueno, apenas 5 millones. Bueno, vamos a ver otra placa ahora, ¿cuánta gente gana menos de 5 millones? Ahí está, mirá. Parlamentario, ciudadano común.
Esto ya vimos, ¿no es cierto? De este lado ya vimos. Del lado de la izquierda de la pantalla ya vimos, ¿verdad? Pero vamos a hacer la comparación. 125 parlamentarios, 38 millones por mes. 2.097.713 personas ganan por debajo de 2 salarios mínimos, 5.360.000 al mes. Trabajan 3 días por semana con diferente carga horaria, que es lo que vimos, ¿verdad? Sí. Nosotros, los comunes, trabajamos 6 días a la semana, 45 horas a la semana, 180 al mes. En base al jornal mínimo, un ciudadano común gana 12.000 guaraníes La hora. Está bien. El más trabajador de los legisladores se lleva 527.000. Nosotros, 12.000 ganando el sueldo mínimo, ¿no? 12.000 guaraníes por hora. Ponele que tenés la gran suerte de ganar 2 sueldos mínimos. 24.000 guaraníes por hora. Contra 527.000. Pero hay más todavía, ¿eh? Hay más. Vacaciones pagas desde el primer periodo de gestión parlamentaria. Duran 3 meses. ¿Cuánto cobraron o cuánto van a cobrar en esos 3 meses? 114 millones. Vacaciones pagas de nosotros dan ganas de llorar. Sí, no, Totalmente. Menos de 5 años, 12 días. Entre 5 y 10, 18. Más de 10 años, un mes. Bueno, eso es lo que tenemos. Esa es la casta política privilegiada y que las promesas de campaña, como la verdad que era siempre, cualquier gobierno que iba a asumir, de que iba a haber racionalidad, de que iba a haber recortes, de que iba a haber una mejor calidad del gasto. Bueno, ahí está. Que no sé por qué, ¿verdad? No sé por qué es esto. Bueno, y una de sus propuestas fue la racionalidad, por sobre todo de Santiago Peña. Recuerden su campaña política. Cosa que en la primera oportunidad, y creo que hoy esto plantea Mario dentro de su popularidad aún. Porque esto dentro de 2 o 3 años es impensable que plantee esto. Esto es porque está empezando un gobierno y que tiene la confianza aún de la gente y por sobre todo esa confianza empieza a desgastar. Es como una caja de fósforo, empieza a quemar los cerillos innecesariamente apostando a esto, al alza, ascenso de salario para él, para el vicepresidente y para los parlamentarios. Pero es bastante raro en ese sentido, Alberto, hablando un poco de esa confianza que mencionaste, teniendo en cuenta que ellos quieren aumentar su salario, como mencionaba, y ya detallábamos también ahí cuánto ganan, hacemos una comparación con los comunes. Ahora, ¿qué hizo hasta el momento el gobierno? Redujo el precio del combustible, empezó a dar gas también a los pueblos, a los ciudadanos que más necesitan en ese sentido, pero hay una gran diferencia con lo que se quiere dar a entender también. Ellos quieren ganar más, pero sin embargo la situación económica del ciudadano no se ve reflejada en cuanto... Vos una cal y otra arena totalmente, para el pueblo. Claro, el lado positivo es que la economía efectivamente sí se recuperó mucho ya este año y hay buenas perspectivas, hay muy buenas perspectivas en la campaña sojera, que eso es lo que monetiza mucho y permite el ingreso de dólares. Así que por lo menos desde ese punto de vista, digamos que es una buena perspectiva. Pero, y esto nos han dicho muchos analistas y sociólogos en la Mega, la gente no tiene paciencia. Hay que tener mucho cuidado, porque están las expectativas por acá, las necesidades y la paciencia. ¿Hasta cuándo va a aguantar la paciencia de la gente? Eso se mide a través de las redes sociales, Mario, y más bien que nada se hacen sentir hoy en día los ciudadanos. Y está esto lo otro también, que es la realidad. Porque, siendo sinceros, quienes acá, yo creo que todos muchas veces tenemos la oportunidad de ir a la Cámara de Senadores, por ejemplo, por cobertura a presenciar una sesión. Y muchos de ellos, por ejemplo, están presentes, otros ni siquiera van y participan por lo menos de manera virtual. Cuando esto se había implementado en la pandemia, esto ya culminó, no debería de ser así. Y hay algunos que ni siquiera, o sea, solamente van para votar como bancada, ni siquiera tienen opiniones,
no aportan absolutamente nada, solamente están para la hora del voto. Ese es el único motivo por el cual acuden a sus lugares de trabajo cuando hay gente que se levanta a las 3, 4 de la mañana, camina 10, 12 cuadras, se expone y realmente eso, como dice Manuel, uno puede ver esa temperatura de la ciudadanía en las redes sociales y desde luego que esto desde ayer generó muchísimo repudio, ¿no? Bueno, pasamos a otro tema. Cayeron 3.300 kilos de cocaína en un puerto privado. José, ilustranos de todo lo que pasó. Exactamente, en Puerto Seguro de Villeta. Qué contradictorio, ¿no? Puerto Seguro. Seguro que hay droga. Pero esto ya recordemos también se daba con una cuestión de la carga de carbones, en otro momento también fue entremezclada con pintura. Y bueno, ahí estamos observando la cantidad de estupefacientes que estaba mimetizado entre el famoso arrocillo. Sí. Y que tenía como destino algún que otro puerto, algún que otro lugar de Europa. Y bueno, finalmente quedó incautada esta mercadería ilícita. Y bueno, me parece que pareciera ser que pasa el tiempo, pero de igual manera cada vez hay más ingenio porque ¿quién iba a pensar? Creo que estaba en la zona de Cordillera, es donde se contamina la mercadería y luego retorna a la zona de Villeta. Sí, la carga original de arrocillo salió del Carmen del Paraná. Del Carmen del Paraná, exacto. Y según la fiscala que está a cargo, fue contaminada en la zona de la Cordillera. Sí, en una curtiembre. En una curtiembre, ahí está. Sí, y justamente también tenemos imágenes de lo que es la curtiembre ahí. Y luego se lleva a Puerto Seguro de Villeta. Y ahí claro, es donde es incautada esta mercadería. Exactamente. Ahora, lo que a mí no me quedó claro, y si lo que cubrieron, esta mercadería descubre la inteligencia de la Policía Nacional o pasa por los escáneres de aduana. Eso a mí por lo menos no me quedó claro, porque si aduana nuevamente nos detectó con los escáneres, eso sí que llama la atención, hay una complicidad grande. Sí. Porque se presentó esto como que el trabajo fue de inteligencia de la Policía Nacional. Sí, del Departamento de Antinarcóticos e Inteligencia. Antinarcóticos trabajó con inteligencia de la Policía Nacional y que descubrieron esta carga. Por eso, pero más allá de eso, Mario, te das cuenta de que el ingenio y que Paraguay sigue siendo un punto clave para la distribución a nivel mundial de drogas. ¿Esto por qué? Porque en Paraguay se tiene la posibilidad aún de que los puertos, o en este caso, los puertos estén muy, ¿cómo decirlo? Los puertos son muy vulnerables aún en la falta de efectividad de control. Recuerdan ustedes que el presidente o el director anterior de aduana mencionaba que hoy cuentan con 10 escáneres. Necesitan mínimo 18 a 20 escáneres necesitan para controlar el país, decía. Y esta situación hace que Paraguay esté en el ojo de la tormenta a nivel mundial, porque esta droga nuevamente es un destino clave, que es en Amberes, en Bélgica. Así mismo. El segundo decomiso más grande de nuestro país. En el 2021 se daba, como mencionaba José Franco, esta situación de la primera incautación de droga. 3.400 kilogramos de cocaína en bolsa de carbón. En bolsa de carbón, yo creo que estuvimos cubriendo esa oportunidad, prácticamente a oscuras estuvimos ahí, como 4, 5, un poco más de contenedores en esa oportunidad y fue un golpe bastante importante. Nuevamente esta semana se dio otro golpe, estamos hablando de 3.300 kilogramos de cocaína y por supuesto, Mario, totaliza 140 millones de dólares en cuanto al golpe según mencionaba de la policía. En relación a lo que vos decías, si funcionaron o no los escáneres de la aduana, precisamente el presidente de los arroceros, de los productores de arroz, el señor Heiseke, se quejó y grande en la mega cadena diciendo ¿cómo es posible? Primero que es una mancha a nuestra reputación, porque va en nuestra producción. Segundo, nos cobran la aduana, CENAVE, todo el mundo, nos cobran tasas de verificación, de ponerle el precinto al contenedor. ¿Cómo puede ser? Otra vez hay funcionarios de vuelta, otra vez funcionarios. O sea, ya no pasa más por el tema de los escáneres, sino también hay una complicidad humana. Claro. Vos podés tener la mejor tecnología, pero si el funcionario me mirar acá y dice, pase. Entonces, por eso yo preguntaba, Mario, porque no es
no es algo normal si tenés tecnología de punta y que el contralor, por decir de una forma, de un puerto es la aduana, y que la aduana con la tecnología que tenga no pueda o no descubra? Esto es algo llamativo. Ahí ya pasa a ser No, y decisiones humanas, ¿no? Mayormente, como se dice, 2 más 2, Alberto, porque de alguna u otra manera, ¿cuántas veces estuvimos en esa cobertura que se daba en esta entrega de los aparatos tecnológicos y nuevamente saltan estas cuestiones? Y estamos hablando de enormes cargas, más que nada, Mario. Mario, disculpen, Saquen número. por último, andate a Vista Alegre, pasando Puente Remanso, a ver si Sí. pasa una botella de aceite. Sí, o claro, no. claro, porque es el chiquitaje ese, claro. Yacaré 44, parece la marca de no sé, de una cerveza, ¿verdad? ¿Qué es? Yacaré 44. Si vemos las imágenes, a ver, y alguien me puede explicar, ahí está, Yacaré 44. Qué ¿Quién grande, es Yacaré Yaca. 44? De buen comer. No, eso es. Este señor cayó detenido porque aparentemente estaba vinculado. ¿Se acuerdan al narco que mataron en este festival de San Marcos Bernardino Rojas. donde murió Vitaranda? ¿Recuerdan? Yaumina Fez. Exactamente, Yaumina Fez. Bueno, había sido que este señor tiene muchas vinculaciones, o tenía muchas vinculaciones con el Partido Colorado, ¿verdad? Sí. Tanto con el abdismo como con Honor Colorado. Bueno, cayó y vamos a ver qué pasa a partir de ahora. El otro robo sistemático y que mucha gente se queda sin teléfono es la gente que roba los cables de Antelco. Estuviste el viernes, Hugo, en un procedimiento. Un procedimiento que fue encabezado por el fiscal Eugenio Campos. Imagínense, el propio presidente Copaco estuvo acompañando. El propio presidente Copaco, así salían, la comitiva salíamos de la comisaría 17 que está en Lambaré, en la zona del barrio San Isidro, con mucho resguardo policial porque nos fuimos a una zona roja del barrio San Isidro de la ciudad de Lambaré, conocida como zona del Pantanal. A medida que íbamos entrando ya era más delicada la situación porque iban sumándose vecinos de a poquito, juntándose como para resguardar la zona hasta que llegamos y empezamos a ver algunos jóvenes tipo zombie, como solemos decir, Ah, sí. por efecto de las drogas, Ajá. obviamente, muy pequeños, muy jóvenes, pero ya con serios rasgos de un deterioro no solamente físico, sino que mental, hasta que se ingresa a una vivienda, la primera vivienda allanada, y encuentran no solamente el cable ya pelado, encuentran el cable pelado, con el cobre ya listo, encuentran el cable a punto de pelar, encuentran el plástico y también los caños. Imagínense, los caños con los datos para saber cuántas personas estaban afectadas con ese caño. Había caños de 3.000, o sea que si se cortaba ese caño, 3.000 personas quedaban sin servicio. De la telefonía, del internet y también la parte de IPTV. O sea, afectaba en grandes proporciones y era prácticamente una especie de surtido lo que tenían. Tenían ya el cobre preparado para la venta y también tenía en distintas fases. Espera, hay algo, como dice Fantino, para. Hay algo que no entendí. Primero, ¿qué es un caño? Y segundo, ellos sabían que lo que iban a cortar, la cantidad de gente que se iba a quedar sin servicio. Un caño tiene una X cantidad de cables, cada cable va a un usuario. Los caños, acorde al grosor, va para 3.000 usuarios, 2.000, 500 o 300, acorde al grosor. Uno de los técnicos nos explicaba, por lo grueso que eran los caños, de que ese caño era para 3.000 usuarios, porque iban 3.000, los cables para 3.000 personas adentro, y lo que nos quiso hacer entender al explicar esa cantidad es que al cortar solamente por lo menos 1 metro de ese cable, claro, o de ese caño tan grueso, iban a ser 3.000 usuarios que se quedaban sin su servicio, sin la telefonía, sin comunicación. Claro. Y lo que encontrábamos ahí era que había en diferentes etapas del procedimiento del robo de cable, en el sentido de que ya estaba el cobre que se sacó y se aprovechó. Claro. Estaba el cable que se sacó, o sea, la parte del plástico, y también ya estaban estos caños vacíos. Y una situación que se repite
menores de edad que estaban involucrados. Cerca de 2 o 3 que eran los obreros, o sea, los que tenían que pelar, los que tenían que sacar. El dueño de casa no estaba, obviamente, ya tiene orden de captura. Esta Claro. fue en la primera casa. Como podemos ver, uno va a decir que es una casa donde hay algunas personas que se dedican al reciclaje, a juntar algunos productos que encuentran y pueden reutilizar, vender, ya sea plástico. Pero aquí había el cable, acá había sobre todo ese cobre que nos decían que está entre 54.000 el kilo y 60.000 guaraníes. Hace algunos programas hablábamos de 40.000. Hoy ya hablamos de 54.000, 60.000 guaraníes. Claro, pero ese es el precio que a lo mejor el reducidor obtiene. Pero hay una relación muy directa entre chicos, adolescentes que están jóvenes, adictos, que son, lamentablemente, son presos de la droga y a lo mejor les dan 5.000 guaraníes. O la droga misma. En una comisaría de Asunción, hace pocas semanas, nosotros nos íbamos para consultar un poquitito sobre este tema y nos decía uno de los comisarios, ya no le pagan más en efectivo, le da el toco. Creo que es lo que le dicen el sí, toco. Habías comentado el programa pasado, me parece. El programa pasado. Sí. Es la sustancia la que le da. Entonces, qué barbaridad. Le sale más barato al reducidor, entonces le destruye la vida a ese. En su mayoría son menores de edad. Sí. Y como mencioné, había como una plaza enfrente donde había muchísimos jóvenes en estado zombie, como decimos, que no sabían, no entendían. Sí, hablamos, ¿te acordás de los barrios zombies? Sí, los barrios zombies. Este evidentemente era, y lo que llamaba la atención, cómo empezaban a juntarse los vecinos. Empezaban a juntarse a poquito los vecinos como queriendo crear una especie de protección para tapar lo que no se podía tapar, que era esta situación y el claro problema de drogas que existe entre los jóvenes. Y uno de ellos es el robo de cable que le permite a ellos, por uno, lo arriesgan su vida, y dos, es un daño al Estado, pero gigantesco. José, vos habías estado en un procedimiento acá en la terminal, cercano, que también, que era un centro de distribución de crack, que cuando fue el procedimiento volaron todos, fueron detenidos, todo, y vos te quedaste por la zona 1 hora después y volvió a trabajar. Chespiroga, en la zona de la terminal. Chespiroga. Culminó, fuimos de los últimos en poder hablar con Francisco Ayala de Comunicaciones de la CENAR, recuerdo. Le hicimos una nota y le pedimos al camarógrafo que haga un par de vistas más. Bueno, nos quedamos ahí y ya empezó a oscurecer, era el horario anterior, el de invierno, y ya se empezaba a tornar complicada la zona, entonces, pero fuimos los últimos en salir de ahí, mientras que llegamos al móvil, porque dejamos una cuadra aproximadamente. Vimos a un par de jóvenes con mochilas de vuelta ingresar rápidamente a ese lugar. O sea, se paró un instante nada más el tema de la boca del fumo, pero después se volvió enseguida. Ni siquiera pasó 1 hora, Mario, realmente. José, en el ámbito policial también hay una historia indignante que llena de bronca, triste, preocupante, muy preocupante. Una adolescente de 16 años se quita la vida después de ser abusada sexualmente por un docente y el dueño del motel donde sucedió el hecho. Exactamente, es aquí en nuestra ciudad capital. Nos explicaba el comisario Abel Cantero de Investigación de Homicidios de la Policía que ellos tomaron conocimiento y a raíz de eso se llega a la captura de estas dos personas adultas, así tal cual mencionaba Mario, una persona que es un docente de 44 años, que es el que lleva a esta menor de 16 años a un motel, también aquí dentro de la ciudad de Asunción, en nuestra capital. Permanecen por un tiempo ahí, no se demoraron mucho, luego salen en un vehículo de estas plataformas, creo que fue Bolt o Uber, y luego aparece el propietario de ese motel en una camioneta de color rojo. La joven desciende de haber estado con el docente que la llevó, la alzó de frente a la institución educativa. Qué bárbaro. Después de un corto tiempo aparece este vehículo rojo que sería el propietario del motel donde estuvieron, conversa con ella un rato, luego ella aborda ese vehículo y este propietario del motel donde primeramente estuvo con el docente la lleva a otro motel. Y bueno, ella desde luego, para una menor de 16 años, atravesar por una experiencia como esta debe ser realmente devastadora, y ella
decidió quitarse la vida a raíz de eso, Mario. Estas 2 personas ya quedaron detenidas. Detenidas con prisión preventiva. Prisión preventiva, exactamente. En algún momento también se mencionó que no solamente eran estas 2 personas, que habían más, pero lo cierto y lo concreto es que son estas 2 personas las detenidas y que ya están con prisión preventiva. Pero realmente el caso es bastante complicado, terrible, realmente terrible. es escalofriante poder escuchar al propio comisario, porque nosotros le hicimos la nota al comisario Abel Cantero, pero antes fuera de micrófonos conversábamos y realmente brindó algunos detalles hasta donde se puede saber y hasta donde se puede socializar Claro, luego, y realmente es bastante complicado y una vez más la ausencia del Estado para este tipo de hechos, porque realmente lo que esta joven pasó es algo que no se le desea a nadie, Mario. No, principalmente los que tenemos la dicha de ser padres. Claro, de ser padre, totalmente. En Policiales hubo otro hecho hoy. Detuvieron a 3 presuntos asaltacajeros, 3 extranjeros, un argentino, un peruano y un ecuatoriano. Sí. Y estos son los que habían utilizado el método del gas, hicieron explotar un cajero en Villamorra. Sí, estos son. Exactamente, tal cual. Este hecho ya se dio, tengo entendido, el 9 de octubre. Estaban siendo buscados por la policía. Había una línea investigativa y todo hizo conducir a través del tema de las cámaras de seguridad, más que nada. Porque ¿qué hacían estas personas? El dinero... hay las famosas máquinas donde uno puede hacer depósito de dinero. Bueno, estas personas realizaban, pero con los billetes que estaban entintados. Sí, eso espera, sí. ¿Querés hablar de eso ahora? Sí, claro. Primero es este caso, ¿no? El caso policial. Sí. ¿Querés ver cómo metían en circulación? ¿Cómo no? Vamos a pedirle al señor director que nos ponga pleno. Ahí está. Claro, ¿qué es esto? ¿Vieron esas máquinas que hay que vos vas y pagás lo que quieras? Claro. Sí. Entonces, ¿qué hacen? Meten los billetes entintados, ¿sí? Simulan que van a pagar, qué sé yo, la ANDE, ponele. Entonces, meten el billetito ahí, ¿sí? Ok. Cuando entró el billete, anulan. Entonces, ¿qué hace la máquina? Te devuelve, pero no te devuelve el entintado, te devuelve uno real, ¿ves? Ahí anulas, rechazás, ¡tux! ¿Sigue el video? Bueno. Y sale un billete limpio. Un billete válido. Claro. Y lo otro también es hacer recarga de una billetera electrónica o de un saldo. El mismo sistema. Entonces, metes tu entintadito ahí. Ahí está, ¿ves? Metes tu entintado ahí. Sale ahí, después... No, ahí ya no te devuelve el billete, sino que la máquina lee que es un billete de 100.000, pero no que está entintado. Y vos cargaste saldo ahí, o cargaste una billetera electrónica. Claro, exactamente. Bueno, estas personas, y serían, decía el comisario Luis López el día de ayer en investigaciones, que realmente es una banda que está operando en toda Sudamérica. No descartaba inclusive la posibilidad de que se estaban mimetizando inclusive con miembros del PCC y otras organizaciones criminales, pero fueron plenamente identificados por el tema del asalto, del robo en la zona de Villamorra y también lo otro. Ese procedimiento que estábamos observando recién, el de los billetes entintados que metían en la máquina, porque esa máquina también tiene una cámara y a través de esa cámara, y decía el comisario Luis López, ese ya fue el último paso, la confirmación de que realmente esta es una banda de que opera, no solamente aquí en Paraguay, sino en Sudamérica, la confirmación de los rostros de estas personas, porque esa máquina tiene una cámara. Perfecto. Bueno, vamos a un tema de salud pública. Emanuel, ¿cómo estamos con el dengue? Mal. Muy mal, preocupante porque, según decía la propia ministra de Salud, estaríamos entrando en una epidemia del dengue si es que las personas no limpian sus domicilios. De hecho, ya tenemos un aumento considerable de casos en Ciudad Capital, en barrios capitalinos, nada más y nada menos, Mario. En el barrio Petirosi, en el barrio San Vicente se registran casos positivos de dengue, por lo que ya tanto la Municipalidad de Asunción, el Ministerio de Salud, el CENEPA, se organizaron y empezaron a hacer trabajos de minga ambiental en estos 2 barrios principales. 248 manzanas aproximadamente ya estuvieron interviniendo
entraron casa por casa, por sobre todo llaman a la concienciación de las personas, porque muchos de ellos, incluso Mario, no permiten que los funcionarios ingresen a su domicilio para realizar la labor de limpieza, verificación y lo que corresponda. Los más afectados son los menores de 14 años de edad. Ojo al dato, como se dice. Por supuesto, también son varios los departamentos que son afectados ante esta situación del aumento del dengue, pero no obstante, ya por el momento se están llevando a cabo estos trabajos en estos barrios principales a fin de poder reducir los casos. No obstante, recomiendan seguir limpiando, seguir cuidando por sobre todo, porque según la propia ministra, si esto no se da, estaríamos entrando en una situación de epidemia. Además, hay otra advertencia de que está reingresando el serotipo 3. Así mismo, por eso justamente ya están intensificando los trabajos, como pueden observar en imágenes. Esto es en el barrio Petirosi, específicamente. Se teme por este nuevo ingreso, porque luego de varios años, si es que se da, justamente podría afectar gravemente a la salud de todos los paraguayos, es lo que decían del Ministerio de porque Salud. hace que el cuerpo genere diferentes anticuerpos y podría existir la posibilidad de que se produzca como una especie de colapso. Totalmente. ¿Verdad? Perdón, no soy médico ni mucho menos, pero trato de explicarlo. Bueno, vamos a hacer un breve corte y a la vuelta el culebrón de rumores, amoríos, traiciones y acusaciones. ¿Qué anda pasando en el nuestro Congreso? poder legislativo con un invitado de honor que es el intendente de Asunción, ¿verdad? Bueno, volvemos enseguida. Bueno, y esta semana que pasó fue un intercambio de acusaciones, de rumores, intendente metiéndose en la vida personal de una senadora, senadora metiéndose en la vida personal de varias otras personas. Realmente todo esto, lamentablemente, nos está mostrando la calidad de nuestra clase política. Pero hoy, a raíz de unas declaraciones que hizo Nenecho, que aparentemente estaba con un poquito bebido, aparentemente, que quien escuchó creo que puede sacar esa conclusión. Hoy el concejal Sebastián Jiménez, concejal de Asunción, pidió por nota que Nenecho se someta a un examen toxicológico y que también que se haga como una especie de evaluación psiquiátrica de las capacidades del intendente. Me parece una exageración, ¿verdad? No sé si el concejal no sabía que ayer Nenecho sí se sometió ya a un examen toxicológico y dice que el lunes próximo van a estar los resultados. Bueno, pero todo esto empieza... ¿Cuándo empieza? ¿Quién me puede contar la historia? El domingo pasado. A ver. El domingo pasado empieza en un chat de un grupo de mujeres liberales donde supuestamente la senadora Celeste Amarilla habla acerca de un romance entre senadores, apuntando directamente a Lizarela, a la esposa del intendente de Asunción, ahí está el chat, apuntando también al presidente del Congreso y a Bachi Núñez, Basilio Bachi Núñez, otro senador. Bueno, descartaron al presidente del Congreso, a Beto Velar, porque él no usa chat supuestamente,
pero fue un rumor que quisieron instalar, es lo que dicen de carpas coloradas, y por el lado de la senadora Celeste Amarilla, ella comentó esto en forma de que había esa percepción. Lo cierto y lo concreto es que el domingo pasado detonó esto en el Congreso y que trajo todos los comentarios que ya pusiste a conocimiento, y también la reacción del intendente acusándola a la senadora de que fue su mujer, y posterior a eso habló de un medio de comunicación, dando a entender también y utilizando términos fuertísimos contra su señora, y ni qué decir contra la senadora Celeste Amarilla. Como dice, por ejemplo, ahí, como dice Joaquín Sabina, lo nuestro duro. Así Sí, es porque que, dijo que fue su pareja antes de casarse con Lizarela. con Lizarela. Bueno, y empezaron las acusaciones. Celeste Amarilla después, en esta semana, mencionó y habló sobre el tema diciendo que ella es víctima de una violencia en cuanto a los términos de referirse a una mujer, como también lo es Lizarela Valiente, esposa del intendente de Asunción, posterior a lo que había dicho, mencionaba una radio colega. Y también Basilio Núñez mencionó que no hay ninguna prueba y que son rumores, y que esto trata de instalar la senadora Amarilla para crear un conflicto y para crear problemas en la bancada. Y menciona que hay una disputa de liderazgo dentro de la bancada de Honor Colorado. ¿Entre quiénes? Entre el presidente del Congreso, Silvio Beto Velar, y Basilio Bachi Núñez. Y que en ese sentido se estaban disputando, por decir de una forma, a Lizarela Valiente, otra senadora. Pero lo cierto es que mencionan, o se dice, porque esto a partir del domingo que ocurrió, el lunes decían que supuestamente Silvio Beto Velar tiró algunas presunciones, o como se dice en el término vulgar, le jugó a la senadora Lizarela Valiente en el sentido de tener alguna relación. Lizarela ofendida le comenta a Basilio Bachi Núñez, que es el líder de la bancada, y ahí hubo una disputa entre ellos. Y ahí empezó el rumor. Sería eso básicamente lo acontecido. Y bueno, lamentable, ¿verdad? En lugar de estar debatiendo cómo salir de la pobreza, cómo vimos en el primer bloque 2 millones de personas trabajadoras ganan menos de 5 millones de guaraníes, hay una pobreza creciente, hay niños que no pueden terminar la escuela. ¿Por qué no hacen lo que tienen que hacer y legislar? Y a propósito, Celeste Amarilla mencionó que esto es una cortina de humo, ya que se está tocando temas tan importantes como lo de Hernán Rivas, el caso del aumento salarial a parlamentarios. Es una forma de distraer, mencionaba también la senadora Celeste Amarilla, a todo lo que aconteció. Y cuando salió a hablar el intendente se pudrió todo. Y después dijo que Cartes también le había mandado a un señor que la enamore. Y que le regalaba perfume barato, dijo. Bolígrafo y perfume barato. Perfume barato. Hay un tipo ahí, dijo. Y bueno, siempre en su particular estilo la senadora. Pero sorprende Celeste. mucho que anteriormente, pelea siempre hubo ahí, pero a veces era entre un proyecto y otro, no porque Claro, decías esto contra mí. Pero yo creo que llegaron a un nivel ya que siempre Demasiado. pasaron un poco el nivel de lo personal, de la vida privada de sus colegas. Pero hasta este punto, a los colegas que tienen mucha más experiencia que yo, creo que no llegamos hasta este punto con este Congreso. Y hace poco nomás que asumió, impresionante. ¿Qué nos esperan por estos años? A mí me tocó estar el jueves ahí, los términos con que se hablaban. Terrible, terrible, fuertísimo la forma en que hablaban, los términos, describiendo. Por ejemplo, la senadora Celeste Amarilla decía, primero habló mencionando, decía que se solidarizaba con Lizarela Valiente por los términos y el abuso constante por parte de su marido. Lo trató de cocainómano al intendente de Asunción, desequilibrado, y que esto es constantemente. Decía ella que el intendente se droga a la mañana, y a la mañana, a la tarde y a la noche. A la mañana antes de la oficina, al mediodía después de almorzar y a la noche. Por eso también, así como mencionaba el día viernes, el intendente se sometió a una prueba. Claro, que se sometió porque sabe que le va a salir bien, Claro, evidentemente. No, cuando se sobrepasan estos límites,
Ojalá que, viste, que este fin de semana, que paren la pelota, que la piensen bien y que piensen y que recuerden por qué están ahí con el voto popular. ¿Para qué? Para legislar. ¿Para qué? Para sacar al país para adelante. Y bueno, ojalá. Ojalá puedan retomar lo que en realidad tienen que hacer. Y de hecho, sí, Celeste Amarilla dijo que iba a accionar justamente Pero contra independientemente a que si hubo o no algún tipo de relación amorío, a mí porque yo escuché la nota con el intendente porque habló en dos medios, Sí. pero no se puede una persona así exponer como lo hizo él. Realmente eso es lo que a mí me parece bastante grave, independientemente de que haya él tenido, habló- no, Habló en Monumental y en Rock and Pop. Y en Cardinal también habló. En Cardinal también habló. Sí, En Cardinal. sí. En Cardinal. No, terrible. Terrible los términos. Y se lo notaba en la primera charla con los colegas de Monumental que no estaban sí. Tenía la lengua dura. Y en algún medio dijo que le preguntaron, ¿qué opinaba o qué decís sobre Celeste Amarilla y bebé de la casa? Dijo él. Eso Sí, dijo. bueno, claro, bueno. Ojalá que todos den marcha para atrás y haya un mínimo de consenso. Bueno, también hubo una denuncia contra Payo Cubas y su esposa por coacción sexual y violencia. A mí me llamó, independientemente, ¿verdad? La Fiscalía determinará si es veraz o no la denuncia. A mí me llamó poderosamente la atención por qué la Fiscalía pone como cabeza de la carátula, la Yolanda. pone Senadora. a la senadora, cuando que en el relato de la denuncia, independientemente, no estamos diciendo de que sea real o que sea falsa, en el relato lo que dice la denunciante es que Payo le pegó o tuvo acciones violentas y que ella salió de la habitación donde estaban y le pidió a la senadora que intervenga y la senadora le dijo, mirá, si te querés ir, andate. ¿Verdad? O sea, es también toda ahí una cuestión que no se entiende, de vidas privadas y todo, pero primero, dos preguntas les quiero hacer. ¿Por qué le ponen a la senadora como cabeza de carátula? Porque vos leías rápidamente y decías, a la senadora están denunciando. Y no, ella sería, digamos, no sé técnicamente y jurídicamente cómo se llamará, pero no sé, una omisión de auxilio, no sé, ponele, ¿verdad? Y lo otro, ¿por qué la denunciante aduce coacción sexual cuando que tenían una relación de 10 meses, incluso mantenían relaciones Payo con la denunciante dentro de la agrupación especializada? ¿Qué opinan? Y una suerte, no sé si llamarlo estrategia también, porque sabemos bien que la senadora o los senadores, los diputados tienen un trato diferente. ¿Por qué lo nombran? Es la cuestión. Hay que analizar un poquitito profundamente porque es bastante complejo la situación y como bien mencionaba Mario, estamos hablando de una joven de 19 años de edad que justamente lo visitaba en la agrupación especializada. Y cuando se habla de esta denuncia de presunto coacción sexual y violencia familiar, como que llama poderosamente la atención. ¿Me permitís ahondar y entrar desde el principio lo dicho por la senadora? Esta es una forma de persecución, decía la senadora Yolanda, en el sentido que las cuatro senadoras, Sí, en este caso, opositoras, están metiendo una fuerte oposición, valga la redundancia, en la Cámara de Senadores. Y decía ella que esto es una forma de perseguirla políticamente, es una situación de querer callarla a ella, y ella decía que no la van a callar, que no entiende mucho de esta situación, así por lo mencionado, que Payo era pareja de esta chica, que en ningún momento no se entiende por qué, si por parte, la presunción siempre, de por qué si Payo es el abusador, o en este caso el golpeador, ¿por qué se le caratula a la senadora? Es inentendible. Pasa un poco por el tinte político más allá de esta situación que realmente es gravísimo. Y también hay que tener en cuenta que la abogada que acusa a la senadora la que lleva la causa es una ex fiscal que en su momento también fue candidata a intendente de la ciudad de Lambaré. Así mismo. Sí, muy raro. Yo creo que por ahí viene, no sé, mi humilde opinión es que
Independientemente, a lo mejor estamos siendo injustos con la señorita, Sí. pero vos decís, no, bueno, pero tienen una relación de 10 meses, la señorita iba a la agrupación especializada. Entonces, bueno, ¿dónde entra la figura de coacción, ¿verdad? Y sobre todo, ¿dónde entra la figura de la senadora? Y justamente la senadora Esperanza Martínez nos dijo en la media cadena, que vamos a escucharla enseguida, nos dijo de que a su entender es exactamente lo que vos estás diciendo, de que es una estrategia para amedrentar a las 4 senadoras que son opositoras y que realmente están poniendo freno a algunos excesos, como los hemos visto, ¿verdad? No, después del material. Vamos a escuchar primero a la senadora Esperanza Martínez. Yo creo que no es coincidencia que las 3 compañeras hayan sido acusadas, más allá de los detalles. Estas acusaciones se presentan como colocar en la oposición y colocar en el escándalo sobre la oposición la manera de tapar realmente el escándalo del gobierno y de los responsables del gobierno, porque la bancada oficialista, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, es parte del gobierno de Santiago Peña. Los escándalos ligados a los legisladores, tanto en términos de tierras como en el caso de títulos, como en el caso de otros escándalos de corrupción, como el caso del presidente Horacio Cartes, que está señalado por supuestamente tener relación con el crimen del fiscal Peche, etcétera. Todo eso forma parte del equipo de gobierno de Santiago Peña. Bueno, es la teoría de la senadora, porque menos Celeste, las senadoras y el senador Rafael Filisola, todos tienen un tipo de denuncia. Todos causa. Me parece que dentro de la denuncia formulada inclusive decían que ellos estando, Paraguayo Cubas en compañía de la senadora Yolanda Paredes, hospedados en el Hotel Capitalino, esta señorita en cuestión pareciera ser que pidió inclusive ayuda a la senadora y ella omitió y ese tipo. Me parece que por ahí vino, porque eso también se dijo en la media cadena. Sí, que le pidió ayuda porque se había puesto violento para ella y ella le dijo, bueno, ya sabes cómo es, si querés andate en este momento. Claro, entonces por eso no se entiende. O sea, me parece que ahí entraría eventualmente la senadora. Digo, si es que... la denuncia concretamente menciona ese suceso, ¿verdad? Pero por eso te digo, bueno, de ahí, ok, listo. Pero ¿por qué figura su nombre? Porque vos lees y decís, mirá, la senadora resulta que... La carátula fiscal con el nombre de la senadora Yolanda Paredes y Paraguayo Cubas. No, y otros. Y otros, claro. Ahí está. Y otros. Cuando es más de uno, siempre te pone el nombre de uno y después y otros. Bueno, ¿por qué a la fiscal interviniente se le ocurrió el nombre de la senadora? No sabemos, ¿verdad? En fin. Bueno, vamos a un breve corte también y tenemos un fuerte operativo contra el microtráfico en La Chacarita y vos hiciste un análisis forense del título de abogados de Hernán Rivas y Orlando Arévalo. ¿Hay sorpresas ahí? Muchísimas. ¿Encontraste las universidades? Estuvimos buscando y creo que me faltó algunas técnicas del FBI. Volvemos enseguida.
la madrugada de este viernes hubo varios allanamientos en simultáneo en la zona de la Chacarita, incluso también en Pedro Juan Caballero, para desbaratar otra red de microtráfico que operaba muy fuertemente desde la Chacarita y detuvieron a Pelé, Antoniano Galeano, que aparentemente sería uno de los jefes, José. Sí, el líder del tráfico de cocaína y crack en el populoso barrio Ricardo Brugada. Y así como mencionabas, Mario, no solamente aquí en nuestra ciudad capital, sino también en el Amambay, donde detuvieron al hijo. Estamos hablando de Adrián Ismael Galeano Bordón, que sería el hijo de Pelé. Volviendo en este caso a Pelé, sería líder de una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína y crack en este lugar de nuestra capital, y también no solamente en Asunción, sino en varias otras ciudades del departamento central. Igualmente otras 7 personas más fueron detenidas que forman parte de esta organización. Podemos observar la cantidad de dinero y estupefacientes que quedaron incautados. Estamos hablando de 3 kilos de cocaína, armas de fuego, 2 vehículos, una motocicleta, un total de 18 aparatos celulares y 6 millones de guaraníes en efectivo, que sería desde luego esto de la ganancia de los estupefacientes por el tema del microtráfico dentro del barrio Ricardo Brugada, en la famosa Chacarita. Sí, esto es del allanamiento de Pedro Juan Caballero. Y esta es la Chacarita. Esa es la Chacarita. Sí. Bueno, se decía que en cada calle interna de la Chacarita había por lo menos entre 2 y 3 centros de fumo, le llaman ellos. Sí, por lo menos. boca de fumo, sí. Pero el asunto es que se hace un procedimiento, un allanamiento, se decomisa, se detiene y un poco tiempo después ya aparece otra persona encabezando el negocio. Realmente es una cuestión de nunca acabar, pero siempre está ahí, desde luego, antinarcóticos para poder realizar este tipo de incautaciones. Lo que pasa mucho en la Chacarita y en estos lugares, en los bañados, por lo general, se acusan de que se quieren quedar con el liderazgo. Y el líder de una facción le denuncia al otro, queda mientras tanto el otro como líder, después nace otro distribuidor, le denuncia, y todo esto es contubernio también con la policía, en muchos casos policía deshonesto, que demuestra un poco también la falencia dentro de la Policía Nacional aún. Pero realmente estas clases de noticias también es bueno comentar y dar a entender que están trabajando y están haciendo por sobre todo estos controles en lugares vulnerables como la Chacarita y en los bañados. Y díganme, la seguridad en el centro de Asunción, ustedes que andan siempre por ahí, ¿mejoró un poco? ¿Hay más presencia policial? ¿Hay más agentes lince? Bueno, todas las noches me toca ir a la Universidad Católica, que está prácticamente en el centro, entre lo que es la Chacarita y lo que es el microcentro. Yo no veo mucho, hay que ser honesto, y es muy oscura la zona. Más bien se centran en lo que es la catedral y alrededores, donde sí hay, pero digamos la sede donde yo estudio es poquitito más atrás de la catedral, y ahí ya no vemos. Y después se centra más hacia la plaza, las 4 plazas que son al Banco de Fomento. Pero se ve, pero muy poco, pero también hay un factor que ayuda a que la inseguridad sea un poquito más fuerte, que es muy oscura la zona. Sí. Hay los controles, pero obviamente si pasa el lince acá, se van a avisar los campanas, porque siempre le vemos porque ellos recorren la zona, claro, entonces se avisan. Claro. Particularmente cuando me toca, porque muy tarde, me toca salir, al igual que muchos universitarios, en el microcentro, cerca de las 9, las 10, ya vemos muy poco, pero sobre todo esa oscuridad. Claro, la oscuridad. Imagínate, a una cuadra de la comandancia está haciendo... Imagínate. Claro. Sí. Por la zona de la comandancia hay, de la catedral hay y de la Claro, pero plaza. te vas 100 metros allá y ya no hay. Claro. Otro lugar concurrido donde sí se puede ver por lo menos presencia policial, presencia también del grupo Lince en la zona de la costanera, a pesar de la noche. Hay mucha gente que anda por ahí caminando y ese tipo de cosas. Eso mayormente se puede observar en horas de la mañana, tardecita. Mayormente es como que hay un poco más de efectivos policiales y son estos nuevos prácticamente que están ingresando a las filas policiales en ese sentido. Frente a la catedral tengo entendido que hasta las 6 de la tarde o 6:30, un poco más, y posterior a eso ya no hay guardia. Y eso que estamos frente a, se encuentra eso es lo cerca que de la ocurre en esa zona, comandancia. son la agrupación de seguridad que tienen su base ahí en la comandancia. Sí. Pero también tenemos que tener en cuenta de que
hay mucho movimiento en esa zona, Claro. tanto de lo que es la Universidad Católica, los locales gastronómicos, muchos uniformados también estacionan en esa zona porque sabemos que el microcentro no tiene mucho estacionamiento. Yo creo que por eso hasta ese horario deben de tener. Sí. Pero pasado ese horario mucho que ya no No, y se por ve. eso ya no Fin de hay. semana hasta hace poco, no sé si sigue esto, los cadetes de la Academia de Policía reforzaban de manera diurna, pero nocturna es el tema y sobre todo la poca iluminación que hay. Pero hay que decir también que no es todo palo para la policía. Realmente también tiene una reacción bastante rápida en caso de que ocurra algo, porque me tocó ver 2, 3 veces, presenciar en realidad que el grupo Lince realmente reacciona bastante rápido. Hay que mencionar también eso, por sobre todo en la zona del microcentro, saliendo un poco Fernando, San Lorenzo. Realmente el grupo Lince reacciona bastante rápido. Sí, no, yo suelo ver, cuando de noche vuelvo a mi casa, suelo ver. Sí. Siempre. Y el grupo Lince tiene esa suelo ventaja ver. que puede entrar mejor incluso en la Sí. Chacarita porque es muy empinado. Lo que decíamos el día que fuimos en la zona del incendio de la Chacarita, no se puede ingresar ahí fácilmente porque es muy empinado y la moto, al ser una moto especial del Lince, puede ir más rápido inclusive. Claro, Y para fin de año 600 nuevos Lince. claro, también. También, sí, que es una noticia positiva también. entre De tanto. hecho, el grupo Lince en la Plaza de la Democracia suele una hacer base. su Tiene una formación. Tiene una base también. ahí. Sí, a la tarde-noche. Es sí. al costado del Panteón, Del porque Panteón tiene es uno. su puesto. Sí, su puesto está ahí, pero también realiza la formación en la Plaza de la Democracia. A la tarde-noche ya ahí hacen una formación y empiezan a diseminarse por todas las... Sí, para el próximo fin de semana vamos a hacer un análisis de cuántos agentes policiales hay y realmente cuántos están en la calle, ¿no? Cuántos están en la calle, en los diferentes departamentos, cuántos en la cuestión administrativa también, ¿no? Porque, bueno, hiciste un análisis forense del misterioso título de abogado de Hernán Rivas. Bien, me puse esa gorrita y la pipa de Sherlock Holmes y estuvimos recorriendo, así que sí, estuvimos revisando, partiendo de tantos cuestionamientos que surgieron. Acá como que se unen un poquitito el escándalo que hablábamos, que hay en el Congreso, y también algunos temas relacionados a la educación superior en Paraguay que programas anteriores les hemos dedicado en el análisis. En este caso, nacen algunos cuestionamientos acerca de la formación en la carrera de Derecho, del certificado, digamos, de estudios, y estos datos nos proveyó el diputado Raúl Benítez, ya que en el mes de agosto la Cámara de Diputados solicitó a 4 instituciones del Estado informes sobre el senador Rivas, que en ese momento activamente era el representante ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, y se encontró algunas cuestiones que dudaban. Por ejemplo, el senador Rivas decía que su tesis había hecho, primero decía que no se acordaba, luego dijo que había hecho reelección, y en el certificado de estudio, ahí podemos observar, tesis final, robo agravado. O sea, ya encontramos... Título es el robo agravado. O sea, tiene que ver con el título. Con el título. Y hay un documento muy interesante de la Corte Suprema de Justicia donde responde al pedido de informe de la Cámara de Diputados, donde dice de que él nunca tuvo un caso donde él era abogado patrocinando, o sea, nunca litigó. O sea, que no tenía la experiencia del abogado que se va por los pasillos, lleva casos. Y sobre todo estos documentos que fueron recibiendo, que tienen más de 300 páginas, que son 3 meses de investigación, de pedir informe a varias instituciones del Estado, el diputado Raúl Benítez nos hace un pequeño relato y resumen sobre los cuestionamientos acerca del título del, podemos decir hoy con permiso, el senador que tiene permiso en el jurado de enjuiciamiento de magistrado, Hernán Rivas. Y escuchemos lo que nos comentaba el diputado Raúl Benítez acerca de estos cuestionamientos y los informes que recibieron de las distintas instituciones a quienes consultaron. Desde la Cámara de Diputados hemos solicitado toda la información referente a Hernán Rivas en un pedido de informe que hicimos en agosto de este año. En base a esta respuesta del Ministerio de Educación y Ciencias, en base a la respuesta del CONES, ANEA, de la Corte Suprema de Justicia, entre los cuales ninguno envió alguna copia o algo que certifique que realmente Hernán Rivas haya cursado siquiera, no lo ha terminado, cursado la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana. Sacó un título falso para estar en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, para juzgar jueces y fiscales, sin tener la mínima idea de cómo funciona el sistema judicial, y eso está
confirmado por la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia, en su informe que mandó, dicen que Hernán Rivas nunca tuvo un solo caso bajo su patrocinio en el sistema judicial, ¿verdad? Él registra su título ante el Ministerio de Educación y Ciencias el 9 de junio del año 2020, haciendo mesa de entrada el 8 de junio del 2020, en plena pandemia, con el Ministerio de Educación y Ciencias cerrado. Ellos dan entrada al título y lo registran en menos de 24 horas. Bueno, este es uno de los detalles que Uno de los detalles. ¿verdad? Un cuestionamiento nomás es que él en pandemia, cuando todo estaba cerrado, hizo en menos de 24 horas el título que fácilmente a los que ya han terminado la universidad, no es mi caso, le lleva 5 a 6 meses. Sí. Y otro cuestionamiento, se hizo una consulta a ANEA y ANEA dijo nunca hubo una solicitud por el cual se pedía que se acredite la carrera de Derecho. O sea, muchos cuestionamientos a la formación del senador Hernán Rivas en cuanto a la profesión de abogado, a la carrera de Derecho, y en este momento él se encuentra con permiso por todo el periodo en el cargo de representar al Senado. El artículo 9 creo que es del reglamento del jurado de enjuiciamiento, dice, pediste permiso, es por todo tu mandato, o sea, no vuelve, ya no va a volver. Pero no es el único caso, no es el único caso solamente en senadores. En diputados está el chico 10, está el chico 10 que es Arévalo, Orlando Arévalos, que es de la Universidad Leonardo da Vinci. ¿Dónde está la Universidad Leonardo da Vinci? ¿Ustedes alguna vez escucharon por aquí dónde queda? No, bueno, no. ese es uno solo de los cuestionamientos, pero él es un chico 10, él es un chico 10. Miren, ese es el certificado de estudio. La calificación máxima es 10. Les pregunto a ustedes cuando estuvieron en la universidad, su calificación era 10. No, 5, hace varias décadas es 5. La máxima en las universidades, en la escuela, el colegio es 5. Ahí está el primer cuestionamiento. Y después que él estaba rindiendo ética un 15 de agosto del año 2013. Y el 15 de agosto sabemos que es feriado porque es el aniversario de la fundación de la capital de nuestro país. Pero el 15 de agosto de 2013 asumía un nuevo gobierno. ¿Quién asumía el 15 de agosto de 2013? Horacio Cartes. O sea que, ¿cómo él iba a estar en el acto de toma de posesión del presidente de la República y también iba a estar rindiendo un examen? Respecto a esto tenemos dos voces. Sí. Por un lado tenemos ahí está el título de la Universidad Leonardo da Vinci. Tenemos por un lado la voz tocando este tema de la senadora Katia González y de otro profesional del derecho que cuestiona algunos puntos de lo que ya hemos mencionado del certificado de estudio. Vamos a escucharles a la senadora Katia González refiriéndose a esta universidad del caso del diputado Orlando Arévalos. Acerca de la Universidad Leonardo da Vinci, teniendo en cuenta que el día de ayer escuchamos una serie de entrevistas que dan cuenta de que esa universidad cuanto menos tiene algunas cosas que explicar, ¿verdad? Por ser elegantes. Un pastor de iglesia, hermano en la fe, del que fungía de dueño, decano o articulador, señaló de una manera muy precisa cómo este rectorado de esta universidad funcionaba de manera gratuita, entre comillas, en el supuesto patio trasero de esta iglesia, ¿verdad? El mismo rector reconoce que él no tenía absolutamente idea de qué se trataba el cargo que le fue conferido y que él firmaba nomás las cosas que le traían, ¿verdad? Esto es un escándalo sin proporciones. Este señor no pudo haber rendido un feriado 15 de agosto la materia ética, por ejemplo. Y más cuando asumía Horacio Cartes su líder. En cualquier momento aparece una foto con él, con Horacio Cartes en la Asunción o en la misma fiesta de Asunción, y va a echar por tierra de que él haya rendido un feriado. Ninguna facultad en el Paraguay se abre un feriado, ¿verdad? Y menos aún un jueves santo. Este señor en el año 2011 y en el año 2013 rindió 2 materias un jueves santo. O sea, imagínate la cantidad de anomalías que tiene. Y en ese certificado de estudio va hasta el 10. Y creo que en la época de mi abuelo, que ya falleció hace 30 y pico de años, se usaba el 10. En nuestra época, yo ya tengo 50 años, jamás se usó las notas del 1 al 10. En la época incluso de mi mamá tampoco, ¿verdad? Recién, te digo, en la época de mi abuelo se usaba ese tipo de calificaciones, ¿verdad? El doctor... Muy bien, él es el abogado Juan Martín Barba. ¿Y quién es?
Contame rápido. Él es el representante legal de la fiscal Casey Jiménez, que presentó una denuncia contra estos dos legisladores por noticias criminis en cuanto a sus títulos. Y Orlando Arévalo se querella en contra de este abogado, y en la querella se adjunta el certificado de estudio, por eso es que este profesional del derecho lo tenía y lo compartió. Bueno, dos temitas. ¿Qué va a pasar con el dólar de aquí a fin de año? Hay presiones externas y también hay una cuestión estacional. ¿Por qué? Porque ahora no están entrando los dólares de la exportación de soja. Sí. Y también hay una fuerte presión externa y principalmente de Argentina. Vos estuviste hablando con... Emil Mendoza, el presidente de la Casa de Cambio específicamente, Mario, que nos mencionaba que estamos luego en una época que se debe dar esta tendencia a la alza, como mencionábamos. Primeramente por la situación que atraviesa el vecino país Argentina. En ese sentido, mencionabas también otro de los puntos importantes, como que no hay un ingreso por el tema de la soja. Es muy bajo el costo por la venta de mercaderías, específicamente que se da en nuestro país, por lo que actualmente el dólar está entre 7.400. Esto podría ir aumentando un poco más. Y esto también tiene que ver con la cuestión de la fuga del dólar hacia el vecino país. Claro, si bien es uno de los aspectos bastante importantes que tenemos que señalar, también se da esta situación. El Banco Central del Paraguay justamente días atrás salió al mercado a intervenir, a ofrecer justamente por un monto un poco más bajo para tratar de que no haya un pico bastante importante, es lo que nos mencionaba Emil Mendoza en ese sentido. No obstante, se podrían ir dando justamente estos aumentos paulatinamente. Claro, lo que hace el Banco Central, ¿viste? Es un juego de equilibrista. Sí. Si se queda atrás, perjudicás a las exportaciones y facilitas las importaciones. Si se queda muy arriba, es el efecto contrario. Entonces tiene que buscar un punto de equilibrio. El árbitro. Claro. Y lo que está haciendo es que más o menos vaya acompañando la inflación interna, porque estuvo bastante tiempo en torno a los 7.200, ahora este fin de semana está a 7.450, a 7.500, pero lo que pasa es que también hay muchos argentinos que vienen y compran dólares, entonces hay mayor demanda. Es la tercera o cuarta vez que pasa en todo este periodo de este gobierno de Argentina, porque el que tiene, bueno... Eso va a ser tema también de otro próximo programa, porque también hay todo un tema de tráfico de pesos argentinos, de dólares. Incluso en Argentina detuvieron a El Croata. Ivo Resnieko, una cosa así es. Fíjate el nombre. Este señor era el rey de las cuevas ilegales. ¿Qué son las cuevas ilegales en Argentina? Donde vos ibas a la calle y comprabas un dólar, ¿verdad? El dólar oficial estaba 350 y en la calle 900. Sí. Entonces está detenido. Y este señor... Ivo Rognica. Ahí está, gracias. Y este señor también tenía una empresa financiera acá que prácticamente sin movimiento, se llamaba Negocios Bursátiles, Casa de Bolsa, NB. Sí. Casa de Bolsa. Que también son las mismas iniciales de su casa de cambio, se llamaba Nimbus. Y bueno, ¿y qué venía acá? ¿A mirar lo lindo que somos? No, evidentemente estaba en alguna cuestión ilegal. Afortunadamente no es una empresa importante acá en cuanto al volumen, entonces el sistema financiero y el sistema de valores no ofrece no va a afrontar ningún riesgo. Pero bueno, esa es otra presión. Bueno, se nos fue, como dice mi hermana Mina Feliciangeli, se nos fue el tiempo. Bueno, les agradezco mucho, chicos, les agradecemos a ustedes que nos sigan y bueno, nos vemos el próximo fin de semana en Mesa de Cronistas. Gracias.